Me imagino que a medida que vayamos van a seguir sumándose los demás porque son las 7 en punto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este primera conferencia de nuestro ciclo de literatura y guerra, ¿no? Organizado por el profesor Claudio Vélez, que nos está acompañando como participante desde el audio y espero también que pueda participar. Vamos a hablar de las representaciones de la guerra, ¿no? Y vemos que la representación de la guerra ha atravesado un sinfín de disciplinas, ¿no? Desde la historia, la antropología, la psicología, el arte. El estudio de la guerra y sus distintas manifestaciones es muy extensa, ¿no? Y desde la literatura también, ¿no? Vemos que la guerra tiene una cobertura que ha trascendido en el tiempo y lo vemos en cuentos, lo vemos en novelas, lo vemos además en no ficción, en ensayos. Este ciclo de charlas tiene por finalidad abordar este entramado de significado y representaciones desde América Latina. Entre conflictos y metaforizaciones queremos explorar lo que los académicos Javier Uriarte y Martínez Pinzón ya han comentado como una afectación que produce la guerra en el lenguaje. Porque la guerra algo le hace al lenguaje, ¿no? Y para eso hemos invitado a nuestro invitado estrella, a nuestro ponente de hoy, Eduardo Aguayo, doctor en literatura de la Universidad de Concepción y académico asistente del Departamento de Ciencias del Lenguaje y Literatura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Eduardo es especialista en literatura chilena del siglo XIX y actualmente estudia las estrategias editoriales y narrativas vinculadas a la representación masiva del pasado durante el siglo XIX chileno. Tema además que ha profundizado a través de distintos proyectos de investigación financiados tanto como el Ministerio de las Culturas, y las Artes y el Patrimonio y la Agencia Nacional de Investigación. La conferencia de hoy tiene como título Repertorios de la Guerra del Pacífico en la narrativa chilena, héroes, vacilantes y cobardes. Eduardo. Super. Muchas gracias. Bueno, yo primero quisiera decir que no sé si soy un invitado estrella, es demasiado, demasiado honor. Pongámosle que soy un invitado satélite nomás, pero alguna cosa podré aportar. Miren, yo bueno, primero que nada agradezco la invitación, ¿no es cierto? Es súper gratificante para mí poder conversar, por lo menos yo no sé si lo voy a plantear en términos de conversatorio, entiendo, o sea, de conferencia. Entiendo que obviamente se espera exposición y ideal si en algún momento se puede dialogar. Pero como les digo, estoy súper contento por la invitación. Es un tema que eh, Claudio Vélez me ha ido, digamos, proponiendo de a poco hace un par de años atrás, en el cual me he ido introduciendo, me ha parecido bastante válido y valioso, y ahora voy a comentar también, incluso un poco adelantándome, novedoso, paradojalmente novedoso, porque como se entiende, la relación entre literatura y guerra es milenaria, ¿no es cierto? Milenaria. Entonces, para poder discutir de esta relación conceptual, poder situarnos un poco en su, eh, digamos, coordenadas teóricas, metodológicas, generales y sobre todo en los aspectos que hemos ido avanzando precisamente con el colega, con el profesor Belli, y después intentar bajar estas coordenadas a nuestro propio campo chileno. Para eso es más o menos para lo que me preparé y es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Mm? Bueno, para partir habría que asumir, como dije, que la relación entre literatura y guerra, entre esos conceptos, es un campo de estudios que se ofrece como relativamente novedoso, ¿no es cierto? Un campo de estudio innovador en el área y que al mismo tiempo es paradojal la novedad, considerando, como les decía, como ustedes deben saber, que esa relación es casi constitutiva de la literatura, ¿no es cierto? Lo vemos en la poesía épica que yo creo que ustedes han leído, ¿no es cierto?, de Aquiles, que es la figura del héroe épico, ¿no es cierto?, que marca digamos, un referente tan importante en el imaginario occidental. Vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, sí, es innegable que en la actualidad hay un interesante desarrollo desde los estudios literarios, no solamente de los estudios culturales, macrohistóricos, sino también de los estudios propiamente literarios,
sobre comprender, digamos, los conflictos bélicos y o desde su representación, interpretación e incluso cuestionamiento, ¿no es cierto?, desde lo que es propiamente literario, a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Es como un renacimiento de estos estudios, de los cuales yo básicamente he seguido la línea de lo que se ha ido produciendo en lengua inglesa. Por un asunto, yo creo que de competencia, no estoy totalmente enterado de lo que se está haciendo, por ejemplo, en el mundo francés. Pero sí es bien notable que, que se han generado, se han abierto nuevas líneas para, por ejemplo, abordar eh, eh, digamos, la literatura de la guerra, ¿no es cierto? La literatura de la guerra, para preguntarse sobre esa literatura de la guerra, cómo se impacta, por ejemplo, en la identidad nacional y cultural. Hay temáticas que se han desarrollado bien fuertemente en el campo incluso latinoamericano, el tema de la guerra a las Malvinas, por ejemplo, para el caso de Argentina. También se han generado con corpus más o menos importante sobre el análisis de la representación de la guerra, que es lo que comentaba, ¿no es cierto?, eh, mi anfitriona, sobre todo en una perspectiva histórica. ¿Mm? Y también, muy importantemente, cómo la literatura aborda el trauma y la memoria de la guerra, sobre todo en los casos en que la guerra y las sociedades han experimentado conflictos recientes, ¿no es cierto? O están, por ejemplo, en procesos de reconciliación. Casos súper interesantes de ver en este caso peruano, en el caso la, toda la guerra contra el terror, ¿no es cierto? El terrorismo de Sendero Luminoso, que después podemos comentar un poco de eso, es interesante. Hay hay algunos textos que a mí me parecen, podría citarlos, no sé si vale la pena, pero hay por lo menos dos referentes que a mí me parecen súper importantes para poder tener una visión muy amplia, que uno es el Companion, The Cambridge Companion to War Writing, que es básicamente estos típicos compendios, handbook, como manuales que publican eh, sobre un tópico determinado. En este caso es interesante porque abarcan la guerra desde su lenguaje, los personajes, los territorios, hasta, digamos, las influencias intertextuales, para finalizar con las poéticas específicas de guerras determinadas. Por ejemplo, una poética de la guerra medieval, la poética de la guerra civil, la poética de la guerra revolucionaria, la poética de la guerra de la independencia, por ejemplo, la poética de la guerra de Corea, en fin. Entonces, es interesante la propuesta de ese handbook en relación a estas elaboraciones de poéticas precisas para guerras precisas. Y otro texto que me parece súper interesante, simplemente para situarnos en lo más que me parece más relevante en este campo nuevo, digamos, tiene que ver con otro texto que se llama War and Literature, que se centra solamente, dice, Looking Back on 20th Century Armed Conflict, que tiene que ver obviamente con los conflictos del siglo XX específicamente, desde la Primera Guerra Mundial, digamos, hasta las guerras en Afganistán. Aquí tiene de nuevo que tiene que ver de nuevo con este énfasis de una mirada longitudinal, histórica, ¿no es cierto? Tiene que ver con la evolución de la representación y de los usos de la guerra en la literatura, es una tendencia bien evidente. Y dentro de este estudio longitudinal, el análisis particularizado, transversal, podríamos decir, y sincrónico, de las poéticas que en cada situación se van desarrollando para poder expresar o formular, interpretar o criticar ese fenómeno, ¿no es cierto?, desde la representación ficcional o literaria. Entonces, solamente con estos dos ejemplos, lo que yo quiero dejar sentado es que, aunque la relación entre literatura y guerra es milenaria, ¿no es cierto?, es un asunto constitutivo incluso de la literatura, eh, y de hecho ahí voy a citar al tiro a uno de los autores que más adelante voy a volver a, digamos, a referirme, que es a Sloterdijk, que tiene un texto ahí sobre la ética militar.
es interesante que donde empieza la escritura, dice solo verdad, y lo más probable es que lo que se escriba sea el héroe, y donde termina la escritura, o sea, donde empiezan los mitos orales, lo más probable es que también sean mitos de alguien que tiene alguna lucha heroica. Entonces, por una parte, el heroísmo, ¿no es cierto?, considerado como la esencia de la guerra, de la épica, está incluso en la misma tradición de la escritura, ¿no es cierto?, e incluso más allá, en la misma tradición del mito. Y sin embargo, esta relación entre guerra y ficción, guerra y literatura, guerra y poiesis, finalmente, guerra y poética, se presenta como novedosa, como algo que está recién empezando a formularse. Y bueno, en el caso chileno tal vez eso es lo más evidente, porque es lo que me interesa como conversar, más que nada. En el campo de estudios nacional, hay, creo yo, algunos referentes, bueno, obviamente Uriarte, eh, pero cuando estuvimos trabajando hace poco en la formulación de un proyecto, precisamente con el profesor Belli, para poder estudiar la guerra que a nosotros tal vez nos parece más significativa en el campo cultural chileno, que es la guerra del Pacífico, nos encontramos que los referentes académicos son muy poco variados. ¿Ah? Hay algunos puntos que es los que nos vamos a comentar ahora, pero es un campo que realmente está en ciernes y por eso es nuestro interés por empezar a trabajar, por lo menos incluso a discutirlo, a ponerlo en circulación, ¿no es cierto? Tiene que ver también con un aspecto casi de difusión sobre el tema, que me parece que está muy poco elaborado. En el caso chileno, por ejemplo, hace poco, en 2018, hubo un dossier eh, que se generó en el contexto de la conmemoración del centenario de la finalización de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? En 2018. Lo publicó en la revista chilena de literatura. Y bueno, ahí hubo un trabajo interesante de relaciones, literatura y guerra, se llama el dossier, donde se volvieron a revisar, por ejemplo, las guerras, la representación de la guerra colonial, que para nuestro campo es súper importante. Nosotros tenemos historia, o sea, tenemos, sí, una historia de análisis crítico sobre subjetividad, escritura y guerra en el campo colonial, que viene de larga data, ¿no es cierto? Por lo menos desde los 60, 70, 80, y que cuenta con, digamos, nombres bien importantes dentro de nuestra tradición acá, crítica, nuestra tradición crítica. Eh, Aparte de los temas coloniales, en ese dossier, si mal no recuerdo, se trabajó la Guerra Civil Española, eh, en la Guerra de Independencia, y sin embargo, la Guerra del Pacífico, digamos, brillaba por su ausencia, como se dice cotidianamente. Pues. No estaba ni siquiera mencionada la Guerra del Pacífico, perdón. Cosa que a nosotros nos parece súper interesante, pues, porque la Guerra del Pacífico, y eso nos lo dice no los estudios literarios, sino que los estudios de historia cultural, sobre los cuales, por ejemplo, Gabriel Cita ha desarrollado un extenso análisis. La Guerra del Pacífico es constitutiva no solo bueno, no solo de la fisonomía política, geopolítica, económica del país, sino que también de una especie de refundación nacional. ¿Cierto? La Guerra del Pacífico lo que logra en el país es volver a generar una identidad nacional después de la generada, digamos, en la independencia, en el 1810, y esa nueva forma de comprender la nacionalidad chilena senta unas coordenadas significantes, digamos, que nos rigen hasta el día de hoy. Entonces, la guerra del Pacífico en el fondo suele ser en el plano de la cultura, ¿no es cierto? En el plano de nuestro sentir chileno, en el plano de la chilenidad, incluso más importante que la propia guerra de independencia. Esa es la tesis de Gabriel Cid y es una tesis que nos parece sumamente válida. Y sin embargo, ¿no es cierto? El punto es que a pesar de que la guerra del Pacífico tiene tanta trascendencia a nivel de mito, a nivel de cotidianidad, incluso cosas de pensar nuestras calles, eh, el otro día le mandaba una foto a Belis porque fue a comprar un remedio para mi hija, justamente hablando de las enfermedades, y la farmacia se llama 21 de mayo, farmacia 21 de mayo, por ejemplo, cosas de ese tipo que todavía le hacen sentido a la gente común. Bueno, repito,
el hecho de que la Guerra del Pacífico sea culturalmente tan significativa y sin embargo literariamente tan poco estudiada, a nosotros nos pareció una oportunidad para poder ir fijando un poco más eh, sobre textos concretos, digamos, esta indagación actual, digamos, entre literatura y guerra, pero en el plano chileno, sobre este objeto que nos parece que está subvalorado. Vamos a pasar un poquito más adelante sobre eso, pero antes de seguir, sin duda que hay trabajos sobre la guerra del Pacífico desde la perspectiva literaria a nivel, digamos, latinoamericano y también chileno. Tal vez lo más importante de los actuales, digamos, tienen que ver con la noción de imaginario, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo el texto Nación e Imaginación de la Guerra del Pacífico de Laura Josiazo, creo que es probablemente el más, eh, es un referente más próximo desde el campo literario propiamente tal, porque también, como repito, desde la historia cultural se ha desarrollado mucho, pero la historia cultural tiene otras formas y otros métodos y otros objetos que la literatura, si bien puede compartir, debe también hacerse cargo por sus propios, digamos, desde sus propias miradas. Eh, Perdón, que me están golpeando un poquitito. La oficina. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, desde el campo de la historia cultural, se ha insistido en entender el tema de la guerra del Pacífico desde la noción de imaginario, que es una noción que es sumamente válida, ¿no es cierto? Es importante asumirla. Entendía como esta dimensión, digamos, no material de la sociedad, que sin embargo es significativa para poder, por ejemplo, dotar de significación a las relaciones humanas. Po. O sea, los imaginarios son todo este aspecto, digamos, no material que sin embargo regula nuestra relación social, regula incluso la manera en que la institucionalidad de una sociedad intenta dirigir o contener, ¿no es cierto?, o guiar los referentes comunitarios de una sociedad, por ejemplo. Y sin embargo, a nosotros nos parece que en muchos casos, y por ahí también nuestro interés por desarrollar investigación desde lo literario propiamente tal, a nosotros nos pareció que en algunos casos el término de imaginario tiende a diluir antes que a ofrecer objetos concretos de análisis. Por ejemplo, muchas veces cuando vemos el término imaginario, el imaginario de la Guerra del Pacífico eh, integra relatos, esculturas, eh, relatos, esculturas, discursos públicos, pintura, música, letra, lo que nos parece sumamente, eh, digamos, práctico a la hora de generar un campo grande. Y sin embargo, cuando queremos tal vez limitar un poco más la presencia de estos imaginarios en textos que pueden ser, por ejemplo, narrativo, muchas veces pasa que el uso deja de discriminar lírica de drama, cuento de novela, por dar una idea, que a nosotros igual nos parecen necesarios de discriminar en ciertas situaciones. En el caso de nuestro estudio, digamos, de nuestra propuesta que hemos intentado, digamos, plasmar en un proyecto que está en evaluación ahora, y también estamos elaborando distintos artículos, más que hablar de imaginario, y por acá también va el asunto de la charla de hoy, más que hablar de imaginarios para poder entender cómo la guerra del Pacífico se corporiza, se materializa en textos narrativos, nos interesa hablar del término de repertorio, ¿no es cierto? Ese es el fundamento metodológico que hemos intentado desarrollar. Y por repertorio, básicamente estamos pensando a partir de la teoría de Eben Zohar, que es un sociosemiótico de la escuela de Tel Aviv. Estamos pensando básicamente en los códigos, ¿no es cierto? En el lenguaje, pero sobre todo en el código, en un sistema de elementos significantes o elementos que permiten generar sentido sobre el mundo, elementos que permiten generar sentido sobre el mundo y que son culturalmente situados. Básicamente es la analogía que Eben Soar
propone con respecto al lenguaje, ¿no es cierto? Básicamente dice, el repertorio son aquellos elementos con los cuales una cultura permite construir significado y por lo tanto compartir significado sobre algún elemento de la realidad. Y en este caso, los repertorios de la Guerra del Pacífico tienen que ver precisamente con todos aquellos elementos que nos permiten comprender como una cultura, o más que comprender, asignar sentido, ¿no es cierto? Proponer significados respecto a este fenómeno que es la Guerra del Pacífico. Y este repertorio, estos elementos que son finalmente signos, ¿no es cierto? Estos repertorios están culturalmente construidos, socialmente compartidos. Y en el tema del repertorio, entendido como un código, no solamente no solamente funcionan como un átomo, digamos, ¿no es cierto? No solamente funcionan a nivel de la palabra, ¿no es cierto? Que podríamos decir a nivel de paradigma, sino que también estos repertorios, estos elementos del repertorio, mejor dicho, requieren eh, o implican, ¿no es cierto?, su combinación, sus reglas de combinación, sus formas de generar sintagma, ¿no es cierto?, lo que podríamos decir oraciones, predicados. La idea de repertorio para nosotros entonces es, y de repertorio de la Guerra del Pacífico para nosotros es, tanto una serie de elementos que para nosotros como cultura, por ejemplo como chilenos, resultan significativos a la hora de hablar de la Guerra del Pacífico, como también una serie de combinaciones posibles que podemos realizar con esos elementos. Podríamos decir predicados que podemos construir a partir de esos elementos. Por hacer una idea, por una, digamos, una aproximación, un ejemplo muy concreto, dentro de los repertorios de la Guerra del Pacífico, un elemento central es el héroe, ¿no es cierto? Por supuesto. Y, por ejemplo, el héroe máximo de la Guerra del Pacífico, en este caso, ¿cuál será? Arturo Prat, ¿no es cierto? Arturo Prat es un elemento fundamental, ¿no es cierto? Un átomo fundamental dentro de este imaginario, diría acá, sí, ¿no es cierto? Nosotros diríamos dentro de este repertorio, dentro de esta disponibilidad de signos, ese es un gran signo, ¿no es cierto? Importantísimo. Y sin embargo, ese signo por sí solo no vale nada, porque lo que vale son finalmente los modelos que se construyen a partir de ese signo, o sea, los predicados que se pueden construir con ese signo, con Arturo Prat, ¿no es cierto? Entendiendo que esos predicados no son solo literatura, sino que están distribuidos por todo el campo cultural. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos interesó ver, primero, la Guerra del Pacífico como un campo, como un repertorio, o sea, como una serie de signos que están disponibles, que están disponibles no solo para la literatura, sino que para el amplio campo de la cultura chilena. Y esa serie de signos son, obviamente, elementos, fechas, territorios, Pisagua, ¿no es cierto? Iquique, y Antofagasta, son acciones, ¿no es cierto? Desembarcos, son eventos, el 21 de mayo, pero también son predicados, y no estoy diciendo, no estamos diciendo nada tan original, pero son finalmente combinaciones de sentido que se van construyendo con esos modelos, perdón, con esos elementos, para construir finalmente grandes esquemas, grandes modelos que nos permiten interpretar la Guerra del Pacífico, darle un sentido a la Guerra del Pacífico. Hasta aquí, digamos, eh, podríamos decir, hasta aquí hemos logrado definir nuestro aparato metodológico y teórico. ¿Ya? Ahora, eh, dentro de este gran, podríamos decir, dentro de este gran cajón de recursos que son los repertorios. Y en el caso específico del campo chileno, el repertorio, en este caso el repertorio de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? O la Guerra del Pacífico entendida como un conjunto de signos. Sin duda que eh, el elemento que tiene más saliencia, el signo que tiene mayor relevancia, es el signo del héroe, ¿no es cierto? La figura del héroe constituye el centro
de todo repertorio bélico, pero probablemente, eso es una hipótesis que habría que cotejar, pero desde la épica misma hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La representación bélica gira en torno a la figura del héroe. Y ahí es donde quiero volver a conversar sobre este autor que les comentaba al inicio, el filósofo alemán Peter Sloterdijk, ¿no es cierto? Él elaboró un texto y ese texto fue el que envié hace poquito para que lo quieran, para los que lo quieran leer. Hay un texto, o sea, un texto extensísimo, pero dentro de ese texto extensísimo hay un pequeño apartado que se llama sobre el cinismo militar, ¿ya? Y en ese apartado básicamente eh, establece el lugar del héroe en la civilización, en las culturas modernas que son básicamente culturas estatales que están dominadas por el mito marcial, por el mito del héroe marcial que es asumido por el Estado a través del ejército, por ejemplo. Bueno, para Sloterdijk, el héroe es básicamente, la figura del héroe es básicamente la figura de la estrella polar, es una estrella polar. Esa metáfora me parece muy interesante. Es la estrella polar que organiza las coordenadas de sentido de estas culturas guerreras internalizadas en el Estado y en su ejército regular. El héroe es básicamente un eje de sentido, porque concentra un ideal, ¿no es cierto? Un ideal eh, donde los distintos valores a los que aspira una sociedad se convergen. Ahora, este ideal heroico, obviamente, como el nombre bien lo dice, es un ideal, ¿no es cierto? Es es una aspiración que históricamente logra corporizarse, ¿no es cierto?, a través de, por ejemplo, el sacrificio. El héroe es todos sabemos, todos podemos tener una idea más o menos eh, ¿cómo decir?, basada en el sentido común de lo que significa ser un héroe, ¿no es cierto? Un héroe está definido sobre todo por el deber, es el deber de ser héroe, y el deber de ser héroe significa el deber de exponer la vida, ¿no es cierto?, el deber del sacrificio, el deber de la valentía, y también el deber del homicida, ¿no es cierto? Porque el héroe mata sin remordimiento, pero también a su vez muere porque es parte de su sacrificio, ¿no es cierto? Y lo hace valientemente, ¿no es cierto? Entonces el héroe condensa una serie de principios que la sociedad en un momento determinado le, digamos, le proyecta, las distintas culturas en el tiempo le proyectan, pero en todos los casos básicamente se expresa a través de estas cualidades cardinales, ¿no es cierto? El deber del heroísmo, el heroísmo entendido como un deber de sacrificio en base a ciertos principios rectores. El héroe griego, el héroe revolucionario, el héroe medieval, el caballero andante, el héroe de la independencia, todos son manifestaciones históricamente determinadas, culturalmente formadas de un momento preciso en que el heroísmo encarnó determinados valores, ¿no es cierto? Pero en todos esos momentos funciona la misma mecánica, dice Sloterdijk, la del deber. Sin embargo, y aquí está lo interesante, a mi juicio, aparte de esta estrella polar que constituye el héroe, en las sociedades que están determinadas por este horizonte bélico, no solo estamos en presencia de esta figura, sino que alrededor del héroe hay toda una constelación de figuras menores, y es ahí donde está precisamente el interés del investigador literario. Mismo Sloterdijk dice, en el otro extremo del héroe encontramos la figura del cobarde, ¿no es cierto? Eh, y podemos pensarlo digamos, como en una especie de tensión dialéctica, porque si bien el héroe está regido por el deber heroico, por el deber de ser héroe, eh, el cobarde está, dice Sloterdijk, dominado por el derecho a la cobardía. Es el derecho a ser cobarde, el derecho a transigir, el derecho a renunciar. ¿Ya? Entre medio de, sin embargo, el héroe sin el cobarde no existe, pues no es pensable. Hay que pensar, por ejemplo, en la pareja del Quijote y Sancho Panza, ¿no es cierto?
donde el héroe ni siquiera puede ponerse la armadura y subirse al caballo, si no tiene al lado esta figura secundaria sobre la cual contrasta, ¿no es cierto? Que es el ramplón escudero lleno de melindres y cobardía, y sin embargo en esa relación, y lo vamos a ver después, allá hay una, sobre todo en lo que nos puede expresar el cobarde, hay una verdad que el héroe no puede develar, que es lo que, pero vamos a dejar por ahí, y lo interesante aquí es ver que el relato épico, digamos, la guerra narrada, tiende a descansar sobre la figura del héroe, históricamente, considerada como este faro, como el eje de esta cultura bélica, y sin embargo, el héroe solo es héroe porque como figura está rodeada de un fondo, y ese fondo está constituido por una parte, por este lado oscuro, este lado oculto del heroísmo, que es la cobardía. Y entre medio está el vacilante, dice Sloterdijk, este héroe relativo, que tiene que a veces luchar, pero que también a veces puede sentir miedo, ¿no es cierto? Que no está dominado por esta voluntad inquebrantable que tiene el héroe por asumir el riesgo, ¿no es cierto? Por enfrentar la muerte, etcétera. Entonces, lo que propone Sloterdijk es básicamente una gradación de sentido, ¿no es cierto? Una especie de polo donde se van desplegando distintas gamas, digamos, de personalidad, de subjetividades, digámoslo de manera más elegante, donde el héroe sin duda como ideal es el eje, pero a su alrededor se van desplegando otras líneas y líneas de subjetividad que nos van revelando otras facetas de la guerra. En el caso del cobarde, dice Sloterdijk, lo que nos revela es precisamente la verdad que oculta el deber heroico, que es la verdad de la guerra. O sea, la verdad del que sobrevive a la guerra y cuenta su horror, su sinsentido, ¿no es cierto? Su deshumanizante fuerza, ¿no es cierto?, sobre la vida. Ese es el punto. El, es el cobarde el que permite develar todo el delirio quejotesco del héroe. Es la tesis de Sloterdijk. Es precisamente el cobarde donde se puede hacer materializar la voz de la denuncia, la voz de la crítica, ¿no es cierto? La voz de la, incluso de construcción, ¿no es cierto? Eh, de toda la malignidad demoníaca que habita la guerra, pero que se oculta, digamos, en el brillo del héroe, ¿ok? Del brillo solar, ¿no es cierto? Ese brillo de estrella polar que tiene el héroe. Entonces, como para ir recapitulando, a nosotros nos interesaba entender la guerra del Pacífico en términos literarios, entenderla a partir de su repertorio, o sea, entenderla a partir de los elementos que utiliza como signos, elementos que permiten construir un significado sobre esa experiencia, sobre ese fenómeno histórico, además, sobre ese hecho histórico, entender cómo esos repertorios, esos elementos, esos signos han ido construyendo ciertos predicados, han ido construyendo ciertas, ¿cómo decir?, formas modélicas, ciertos modelos que permanecen, ¿ya? Y también, en el caso específico del héroe, cómo esas figuras heroicas también han sido tensionadas por estas otras figuras, que son, digamos, de margen, la figura de los vacilantes y la figura de los héroes, porque asumimos que en esa tensión, en el diálogo entre los héroes y los no héroes, es precisamente donde la literatura construye una, un significado propiamente ficcional sobre el hecho histórico, ¿no es cierto? Ahora, históricamente, desde el siglo XIX hasta el día de hoy, han habido distintos momentos en que se han construido distintas maneras de entender el heroísmo, ¿no? Y eso sería largo de comentar, pero porque igual me dijeron 45 minutos y estamos más o menos bien, pero a nosotros nos interesa, en el término, y como para ir empezando ya como a cerrar, a nosotros con el profesor Vélez nos interesó ver todo el funcionamiento del aparato héroe o del sistema héroe cobarde en la narrativa chilena actual,
Porque si nosotros vemos hacia atrás, desde el siglo XIX, pasando por mediados del siglo XX, el séptimo de línea, tal vez para algunos que se acuerdan, hasta el día de hoy, han habido distintos momentos en la narrativa chilena, has hablado de la Guerra del Pacífico y esos momentos han estado caracterizados por las preocupaciones culturales del momento histórico. Actualmente, a partir de, y aquí no me quiero equivocar, porque lo tengo escrito por aquí, pero básicamente desde el sí, básicamente desde principios del 2000, 2002, 2003, 2005, la Guerra del Pacífico se reactivó de una manera muy potente en la ficción chilena. La Guerra del Pacífico se empezó a transformar incluso en un fenómeno editorial, ¿ya? Esa reactivación pasó por hartos, hay hartos, hay hartos, digamos, factores que inciden en la revitalización del tema a nivel editorial. Uno de esos es el conflicto limítrofe que tuvimos con Perú hace poco, ¿no es cierto? Y que nos llevó a la Haya. ¿Se acuerdan que hasta hace 2000, desde el 2005 hasta el 2014 por lo menos tuvimos un conflicto de un diferendo marítimo que pasó a ser un juicio, etcétera? Y eso generó obviamente la atención, renovó la atención de los públicos generales por el conflicto a través del revuelo que significó en las noticias, ¿no es cierto? Que tuviésemos, luego tuvimos un conflicto judicial con Bolivia, etcétera. Entonces, por una parte, hay aspectos, digamos, contingentes que permitieron que la Guerra del Pacífico se volviera nuevamente actual, y eso pareciera que incidió en el campo editorial. Lo cierto es que desde 2002 hasta el día de hoy, hay una revitalización de las publicaciones, digamos, de la novela y del cuento, sobre todo, con temática bélica de la Guerra del Pacífico. Algunos de ellos han sido tremendos éxitos de venta, ¿no es cierto? Está el caso, por ejemplo, tal vez ustedes se acuerdan, de Huáscar, de Carlos Trombe, ¿sí? Que aquí en Chile vendió varios cientos de miles de copias, que ya para nuestro contexto es mucho, ¿no es cierto? Nuestro contexto editorial, cuando uno vende 1000 copias, ya es un éxito. Y aquí estamos hablando de varios cientos de miles. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, Huáscar de Carlos Tromben fue un éxito de ventas también en Perú, donde se vendió muchísimo. ¿Ya? Y aparte de eso, bueno, hay una serie de textos, antologías de cuentos, novelas. La última novela que yo leí sobre el tema se llama Agua Fuerte de Simón Soto, fue publicada el año pasado. Y Simón Soto es un novelista igual novedoso, interesante, es guionista, es un guionista de televisión. Y antes había hecho otra novela que se llama Matadero Franklin. Entonces, podemos decir hasta el año pasado, y probablemente este año van a seguir saliendo, hay un texto de poesía incluso que se llama Roto, y en este texto de poesía básicamente se reactualiza la guerra del Pacífico y la entrada a Miraflores a través de una lírica bastante posmoderna, donde el Roto es también una especie como de, por una parte, como un hombre de la primera línea, digamos, es un sujeto del estallido, pero también es una especie de pornógrafo, drogadicto y lleno de vicios. Entonces, hay digamos, unas nuevas líricas, nuevas reinterpretaciones líricas del hecho del Pacífico, de la guerra del Pacífico, que se siguen, digamos, produciendo e innovando en lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Pero volviendo al punto de la charla, y como para ir cerrando, si nosotros vemos esta nueva producción literaria pensando en la figura del héroe, es súper evidente que lo que hay aquí es, por una parte, el mantenimiento de ciertas líneas conservadoras que siguen repitiendo las grandes claves narrativas del repertorio de la Guerra del Pacífico. Un ejemplo básico es una novela editada por una editorial que está, de hecho, muy vinculada a los temas históricos, que se llama Legatum, ¿no es cierto? Que es una editorial conducida por Rolando Mellaffe, ¿sí? Si mal no me equivoco. Y bueno, en esta novela que se llama, ¿cómo que se llama? Esta novela se llama
un héroe vagabundo. Un héroe vagabundo. En esta novela básicamente se cuenta la historia de un perro que va a la guerra. Y este perro, obviamente, es el perro el que encarna los valores del héroe tradicional. En un remake de una, no sé, no un remake, pero una especie como de ampliación, una amplificación, digamos, de un tema que ya fue explorado en los inicios mismos de la narrativa de la Guerra del Pacífico, por uno de sus escritores fundacionales, que es Daniel Riquelme. Yo no sé si ustedes alguna vez leyeron, era lectura obligatoria cuando yo era niño, un cuento que se llamaba El perro del regimiento. El perro del regimiento cuenta la historia del perro que va a la guerra, un perro que va a la guerra y que muere sacrificado por sus propios amigos, por sus propios compañeros de armas, un cuento tristísimo. Bueno, si uno ve el campo de la nueva narrativa chilena y su relación con la guerra del Pacífico, uno encuentra todavía líneas de conservación de los repertorios, de los modelos heroicos tradicionales, digamos, aunque transfigurados, o por ejemplo en este caso, en la figura de un perro. También uno encuentra eh, señales de humanización del héroe, lo que correspondería, pensando en términos solamente como, digamos así, bien pragmáticos, a estos héroes relativos, héroes vacilantes que de alguna manera describe Sloterdijk. Una de las novelas más tempranas sobre la Guerra del Pacífico, de la nueva de la nueva novela de la Guerra del Pacífico, se llama precisamente Pratt, ¿no es cierto? Es de 2003, 2009, no, 2009, pero esa es la segunda edición, 2005. Y Pratt lo que hace precisamente es transformar a Pratt ya no en un héroe polar, digamos, sino que en un héroe relativo, en el sentido que es un héroe lleno de vacilaciones, lleno de dudas, ¿no es cierto? Lleno de perplejidades, ¿no es cierto? Pero que aún así va y cumple con su deber. Justo a esta idea de un héroe relativo, un héroe que ya está humanizado, el mismo Carlos Tromben, uno dice, bueno, ¿por qué tuvo tanto éxito Tromben en Perú? Precisamente porque también le da espacio al heroísmo peruano y demuestra toda la humanidad, por ejemplo, de Grau. Entonces, lo que uno puede apreciar en la narrativa actual es un tratamiento al heroísmo que por una parte lo refuncionaliza, por otra parte lo humaniza en el sentido de que al humanizarlo lo que está dando es cabida a una crítica, podríamos decir, una crítica revisionista de los modelos que nos hereda el siglo XIX a través de esta figura, pero también, y esto es como el otro extremo, hay evidentes trabajos de deconstrucción del modelo heroico a través de narrativas que son, eh, digamos así, profundamente críticas de los fundamentos abyectos del heroísmo. Y ahí probablemente lo más importante, digamos, las obras que son más señeras son eh, la Agua Fuerte, como les comentaba, ¿no es cierto? Que es muy interesante porque genera no solo un cambio en la figura del héroe, sino que un cambio en cómo se representa la figura del héroe. No voy a dar muchos spoilers porque yo les sugeriría que vayan a leerla, pero por ejemplo en Agua Fuerte, la Guerra del Pacífico, ya ni siquiera es un motivo de narrativa épica, sino que más bien se transviste digamos, las, eh, con, digamos, sí, con las orientaciones estéticas del criollismo, la novela fantástica y la novela gótica. Entonces, la Guerra del Pacífico deja de ser un elemento puramente histórico y se transforma más bien en un pretexto para situar en unos personajes que son realmente fuera de la norma, un relato que ya traspasa, ¿no es cierto?, el hecho histórico para conducirse a eh, directamente el relato de aventuras, pero también el relato criollista. Entonces, ¿qué es lo que genera con esto? Una extraña contradicción entre la búsqueda de la identidad criollista, la búsqueda de la identidad nacional propia del criollismo, ¿no es cierto? Por otra parte, el quiebre del realismo, digamos, verosímil,
a través de estas narrativas góticas de aventura, donde de hecho los personajes transitan hacia, digamos, dimensiones sobrenaturales, y finalmente, entre medio de esto, una crítica política a la figura de estos héroes que rápidamente desertan del ejército para internarse por estos territorios. Entonces, por una parte, digamos, para ir cerrando, en la nueva narrativa actual vinculada a la Guerra del Pacífico, lo que más hay es trabajos de refuncionalización del héroe. Por una parte, mitigar, digamos, su presencia a través de el recurso a, por ejemplo, la alegoría o la fábula a través del uso de personajes animales, la humanización, pero también la crítica directa hacia la misma figura, hacia el mismo fundamento del héroe. Por ejemplo, a través de hacerlo transitar hacia otros planos de realidad, que no son ya propiamente los históricos, y también en el caso de Francisco Chilling, que es otro guionista, con un texto que se llama directamente Los Héroes. En ese caso lo que hay es ya no solo crítica, digamos, eh, una crítica a esa visión histórica del héroe, entendido como un personaje al cual uno puede situar, digamos, dentro de una acción bélica, y que en el caso de, como decía, Aguafuerte lo saca de esas coordenadas. En Francisco Chile lo que uno ve es un directo ataque a la moral militar que habita en el héroe, que está condicionada directamente con la experiencia de la dictadura. Entonces, lo que hay también es funcionalización política de la guerra del Pacífico para referirse a la memoria reciente del país. Lo que el mismo Chilling dice, bueno, el heroísmo de la guerra del Pacífico se entiende más bien, lo voy a leer, dice, son básicamente un montón de crónicas diciendo que se marchó decidido y valiente a enfrentar nuestro destino, pero que en el fondo eran mentiras porque fueron cagados de miedo, dice. Entonces, ¿qué es lo que hay en este otro extremo? Una crítica directa a una moral milica, diríamos, a la miliquización de la guerra del Pacífico, al uso militar heredado desde la dictadura de este repertorio histórico y que todavía sigue funcionando. Entonces, para ir cerrando, lo que estamos haciendo en este caso es simplemente intentar panear, digamos, hacer un recorrido muy panorámico para situar ciertas coordenadas de lectura en un campo que está realmente emergiendo. Y en este campo emergente, lo que más nos llama la atención son estos usos bastante dinámicos de una figura que es tradicional, la figura del héroe. Estos usos sin duda que son políticos, sin duda que son políticos, y que muchas veces, digamos, y muchas veces manifiestan reflexiones sobre el Chile actual, ¿no es cierto? Pero a través de la recuperación de modelos que han sido elaborados desde el siglo XIX, pero que sin duda todavía son funcionales en la configuración de lo que es la nación chilena hasta el día de hoy. Esos modelos están en crisis y estos textos hablan de esas crisis, pero hablan obviamente como la literatura habla, de manera elíptica, de manera cifrada. Es ahí precisamente donde nosotros tenemos interés en dirigir nuestras investigaciones y también para eso yo los quise compartir más o menos estas orientaciones, para ver si también podemos sugerir o incorporar sus propias visiones e incentivar, ¿no es cierto?, que puedan examinar estos temas porque nos parecen que son valiosos y tienen futuro, tienen proyección. Eso, estimado, muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Eduardo. Estuvo súper interesante. La verdad es que me gustó muchísimo la charla. Y además nos dejaste una lista de lecturas así bastante buena. Son además como novelas de verano, ¿no? Así como Sin duda. grandotas para llevar a la playa. Sí, son entretenidas. Y sé que en muchos casos son súper entretenidas. Sí. Algunas son media fomes, sí, pero son muy entretenidas. Y también hay mucho cuento. Entonces, son lecturas que además, como tú bien dices, pueden servir hasta para divertirse. Cosa que no es muy usual en estudio literario. Cada vez que me preguntan qué estáis leyendo, no, digo, estoy leyendo puras cosas fome. No estoy leyendo nada para entretenerme. Sí, En este no, caso sí me entretuve. pasa también. No sé si tienen preguntas. Yo he visto varios de nuestros alumnos que han ido los pobres huyendo porque ya se nos topa con el horario de Sí. clases de la próxima sesión. Si quieren pueden abrir sus micrófonos o escribir por el chat y yo los leo.
Yo lo que sí te Hola, diría bueno, que... mientras Dale. sí, sí, bueno, agradecer a Eduardo la presencia y la idea también de venir a conversar este tema, porque a mí lo que me pasa, para ir como directo al punto, ya es como que muchas veces desde la literatura, como que cuesta, entre comillas, cómo poder entroncar como cierto tipo de tópicos que puede ser como el trabajo sobre la guerra del Pacífico, pero con recursos que sean propiamente literarios. Entonces me parece, alguna vez también lo conversamos con Eduardo, trabajar desde la figura del héroe permite efectivamente conectar con algo que es netamente, entre comillas, como un campo estudio extenso dentro de la misma literatura y que me parece súper interesante. Yo creo que eso, por lo menos para los estudiantes, puede ser también un buen indicio, entre comillas, de inclusive cómo comenzar una investigación desde la misma literatura, ¿ya? También cuando uno de repente dice, bueno, ¿cuáles son las herramientas que uno tiene para hacer este tipo de recursos? Yo creo que ahí hay un muy buen ejemplo. Y bueno, aprovecho también de tirar una pregunta, porque bueno, yo sé que Eduardo ha leído estas novelas, sí, va, aprovecho, por favor. Y tiene que ver directamente con el hecho de que si tú has visto como, por una parte están los héroes, más o menos como en este tema de la crisis y cómo se están deconstruyendo, entre comillas, como tú dices, ¿en qué lugar, por ejemplo, desde el punto de vista de Slaughter, está el lugar del cobarde? El cobarde lo sigue ocupando el enemigo peruano, el enemigo boliviano, o a lo mejor el cobarde hoy día también puede marchar dentro de las filas, por ejemplo, del ejército chileno. No sé. Eso es un poco lo que me faltaría. Muchas gracias. Sí. Mira, yo creo, para cerrar, ser súper concreto, yo creo que, como dice Sloterdijk, la cobardía se entiende primero que nada como un método de lucha, si no es una renuncia, sino que es una forma de luchar, pero al mismo tiempo es una lucha que busca la conservación, ¿no es cierto? Y además se entiende como un derecho, eso es lo que es muy interesante, es el derecho a ser cobarde. El héroe es el deber, la exigencia de responder frente, en este caso a la patria, ¿no es cierto? En este caso a la comunidad, por estos valores que son tan importantes para la sociedad. El cobarde no, el cobarde tiene el derecho a restarse. Y es ahí donde está el gesto transgresor, porque restarse implica tomar distancia, y tomar distancia implica abrir una perspectiva desde donde criticar ese campo que se abandona. No sé si me explico. Entonces, es precisamente el gesto de renunciar el gesto que encarna el cobarde. Y la renuncia permite hablar cosas que el heroísmo no te puede permitir hablar por su propia condición, ¿te fijas? Entonces, entre el deber y el derecho es donde se juega esta tensión y que es tan productiva para la literatura, creo yo, porque la literatura también dice sus cosas desde lo abyecto, desde lo que no dice la historia, por ejemplo. Entonces, ese es el punto, creo que yo, que encarna la figura del cobarde. ¿Mm? Un punto productivo, digamos. Eso. No sé si respondo a la pregunta. Lo que yo también podría sugerir es que, eh, perdón, puedas compartir ¿cómo se dice? Mi correo, ¿no es cierto? En el caso de que alguien haya encontrado interesante, ¿no es cierto? La- el tema, Javiera, tú puedes dejar mi correo y podemos seguir Lo, trabajando en el caso. ¿Mm? lo voy a compartir ahora por el chat y de todas maneras se los dejaré Claro. a los estudiantes, al igual que ese texto que me mandaste en la tarde, que yo creo que al menos hay un par que sí les va a interesar. Que se quieran, claro. Y ahí también pueden conversar con Beli, etcétera, para que pueda de a poco empezar a generarse una masa crítica sobre el tema, que realmente está muy poco explorado. No, Gracias. perfecto, ideal. Bueno, Perfecto. muchas Javier, gracias. Sí, dale. ¿sí? Ah, ya, muchas gracias. Bueno, ahí están agradeciendo acerca de la charla. No, muchas gracias a Eh, ustedes. Muchas gracias, Eduardo, una vez más. Muchas gracias, Javiera, también por esa presentación y también por el Muchas gracias. diálogo. Yo creo que es un súper buen espacio, tal cual como tú dices, Eduardo, es una muy buena postura. El otro día yo estuve en clase y un alumno precisamente preguntaba por chat. Entonces yo creo que el alumno estuvo acá también, ahí sacando datos también como para ver efectivamente de qué manera enfrentar esta problemática. Bueno, muchas gracias a los dos también por la presentación. Yo creo que hay hartas cosas que van a empezar a seguir como andando dentro de la escuela y para nosotros ha sido un privilegio como Universidad Gabriela Mistral haberte tenido, Eduardo, y abrir el ciclo de conferencias de guerra y literatura en América Latina contigo. Así que sin duda vamos a compartir tu correo y vamos a seguir en contacto.
Muchas gracias a ambos y muchas gracias a los espectadores también. Muchas gracias. Y perdonen lo poco. Eso, y muchas gracias. A Muchas ti, chao, gracias. chao. Que estén Chao, bien. chao. Igualmente, chao, Estén chao. muy bien.